Hola a todos, hoy nos vamos a ocupar de un caso resuelto por la Sala F de la Cámara Nacional en lo Civil, que tuvo cierta trascendencia periodística e involucró a un perro ovejero alemán llamado Chesu. El caso en sí, los hechos son relativamente sencillos de describir. Eh, el dueño de este animal lo llevó a una veterinaria que tenía al mismo tiempo un servicio para bañar animales. Lo dejó al cuidado de uno de los empleados para que lo bañaran. Volvió a la hora cuando le indicaron que tenía que volver y encontró al animal en muy mal estado, muy mal estado. Tanto es así que lo habían trasladado desde el lugar donde bañaban a los perros a la parte de enfermería, digamos así, de la veterinaria, donde le suministraron una serie de cuidados. Después se lo llevó a su casa, lo volvió a llevar porque el animal había empeorado. Se lo volvió a llevar, al otro día lo atendió por un veterinario cardiólogo y finalmente el perro falleció. Eh, de las constancias surgía la presunción de que había muerto por un golpe de calor producido por el proceso de secado posterior al baño. Eh, Acá se demandó, por un lado, por entender que el daño se había producido justamente por el proceso de secado, por un golpe de calor producido por la secadora, la máquina secadora que tenía la demandada, y por otro lado también se demandó por mala praxis veterinaria, por entender que había habido una mala atención posterior de parte del animal. El fallo es bastante clásico. Los hechos ocurrieron antes de la vigencia del actual Código Civil, así que se aplicó el código actualmente derogado, y como por un lado se encuadró una de las cuestiones en la Ley de Defensa del Consumidor, también se aplicó la Ley de Defensa del Consumidor. Digo que es clásico el fallo porque no se hizo ningún encuadre de Chesu como sujeto de derecho. De hecho, se discutió la legitimación activa del actor y se entendió que estaba suficientemente probada por el hecho de que habitualmente concurría a llevarlo a bañar y a atender en el local de la demandada. No se trataba de un perro de raza registrado donde hubiera justamente, valga la redundancia, un registro que indicara quién era el dueño. Así que se probó la legitimación activa, digamos, aplicando básicamente las reglas de las cosas muebles no registrables. El servicio de baño del animal fue considerado un contrato de consumo y se aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y por ende el artículo 5 de esa ley, que establece las características de seguridad que debe tener el servicio prestado, y el artículo 40 que responsabiliza al proveedor por los daños que se pudieran producir por riesgo de la cosa o riesgo en la prestación del servicio. Hoy, si se hubiera aplicado el Código Civil y Comercial, también entiendo que se hubieran mencionado los artículos 1757 y 1758, el primero de los cuales también regula la responsabilidad objetiva por los daños producidos por actividades riesgosas o peligrosas en razón de sus características o de su naturaleza o de las circunstancias del caso.
Entonces básicamente se encuadró ese caso como un contrato de consumo que generaba una obligación de resultado y un factor de atribución objetivo, y como el demandado no pudo demostrar causa ajena, se lo responsabilizó. Básicamente ese es el planteo. En cambio, se rechazó encuadrar eh, el reclamo de mala praxis veterinaria en la Ley de Defensa del Consumidor, porque en ese caso se entendió que se trataba de un servicio excluido de la Ley de Defensa del Consumidor, prestado por un profesional universitario liberal, que estaba haciendo un ejercicio liberal de la profesión. De todas maneras, o más allá de eso, más allá de que para ese aspecto puntual se excluyó la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, yendo al fondo de la cuestión, también se entendió que no había mala praxis veterinaria, porque de las pericias se había determinado que el procedimiento, la atención posterior que se había efectuado era correcta. Entonces, básicamente, la condena fue por el daño producido por esa actividad de bañar y secar al perro, que le produjo este golpe de calor que terminó matándolo. En cuanto a los daños propiamente, se hizo lugar al daño moral. En primera instancia, el monto fue de 20.000 pesos. En segunda instancia se lo aumentó a 100.000 pesos. Lamentablemente, como suele suceder con bastante frecuencia, no sabemos por qué se lo aumentó. Es decir, no hay un fundamento, no sabemos qué tuvo en cuenta específicamente en este caso la Cámara para aumentar la indemnización. No estoy diciendo que esté mal ni que esté bien dicha modificación en el monto, simplemente que no tenemos fundamentos del porqué. El juzgador, la sala, coincide con primera instancia en el sufrimiento que esto le debe haber producido al actor y lo aumenta a 100.000 pesos. Nada más. Junto con este video encontrarán tanto la sentencia de primera como de segunda instancia. Les recomiendo la lectura y espero que este fallo les resulte tan interesante como me resultó a mí. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.